Hoy en Mentes en Equilibrio y justo en esta semana de conmemoración por el Día del Inmigrante, tengo a dos hombres a los cuales le tengo muchísimo cariño y para hablar de un tema que para mí era muy importante, porque creo que migrar no solo es elegir irnos, sino muchas veces es elegir qué persona queremos ser, y en este caso, pues qué hombres quieren ser. A mí migrar sí me ayudó como a cuestionar mucho la mujer que era y la mujer que soy hoy y también en la que me quiero seguir convirtiendo. Y bueno, definitivamente creo que las voces y experiencias y reflexiones de ustedes van a invitar a otras reflexiones. No hay verdades absolutas para nada en lo que es ser humanos, ni ser migrantes, ni ser hombres, pero sí creo que ustedes como dos hombres que salieron de casa y que no solo dejaron familia y no solo dejaron costumbres, sino también soltaron muchos mandatos y muchas expectativas, pues pueden ser un buen referente o una buena invitación a estas preguntas, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría también que habláramos no solo cómo soltaron estas expectativas y estos modelos rígidos. Es cierto que los dos son mexicanos, tal vez estaría interesante ver otras variantes, ¿no? O qué dirían hombres de otras nacionalidades o países. Pero bueno, creo que independientemente de dónde vengamos, que en este caso los tres somos mexicanos, también el vivir en otras culturas, pues nos abre estos portales, ¿no? Nuevas formas de expresar el afecto, de relacionarnos con el trabajo, el cómo trabajamos, el cómo vivimos nuestro cuerpo, el cómo vivimos el dinero, los vínculos. Entonces, me encantaría escuchar cómo la migración los ha confrontado, les ha ayudado a preguntarse cosas, a reordenarse, a transformarse. Así que bueno, es un placer tenerlos acá. Y pues sé que quiero que se presenten cada uno, qué hacen, en dónde viven, cuántos años tienen, etcétera. Yo quiero presentarles el cómo los veo y por qué los invité. Así que bueno, empiezo con León, que está el primero que conozco. A León lo conozco desde la prepa y hoy resulta que estamos en el mismo país, muchísimos años después, 20 años después. Es una locura. Pero bueno, justo lo decía antes de empezar, ¿no? Para mí León es una figura masculina que ha sanado mucho estas ideas y estas heridas de, ¿no? Como esto de todos los hombres son, bueno, no. Y ha sido un hombre con el cual he compartido una amistad hermosa, muchas reflexiones preciosas, muchos momentos también complejos. Ha sido alguien que ha estado en momentos difíciles en mi vida. Entonces, hoy me encanta tenerte, también el verte como padre es precioso, el ver estas masculinidades, cómo se viven como padres ahora, es precioso. Así que por eso te tengo acá y ahora te dejo que te presentes. Y Esteban, si bien no llevamos tantos años de amistad y nuestra amistad es virtual, pero te siento cerquita, Esteban, desde que empezamos a colaborar en redes, pues sentí esa conexión, ¿no? Y definitivamente nuestra colaboración, que al inicio era como generar contenido de lo que los dos compartíamos, que era la migración, se ha convertido también en el compartirnos tras bambalinas y tras bambalinas hemos tenido reflexiones y conversaciones muy profundas y muy bonitas. Y también desde ese lugar te admiro mucho como hombre y como ser humano, pues en esta constante reflexión, ¿no? Así que bienvenidos los dos, ya que yo los Muchas presenté, que se gracias. presenten. Muchas gracias. Pues ¿Quién quiere empezamos en presentar? orden. León, que fue el primerito que presentaron, que se Bien, presente. Vale. gracias. Bueno, yo soy mexicano, como ya dijiste, y obviamente, bueno, antes de presentarme, pues claro que es mutuo. Creo que hemos compartido puntos ancla en nuestras vidas, ¿no? Sin estar totalmente en contacto, nos hemos encontrado en diferentes puntos y eso nos ha dado sobre todo la perspectiva, ¿no? De ver las personas en las que nos hemos convertido y pues también de mi parte pues es muchísima la admiración, ¿no? Que te tengo, aparte del cariño a nivel, digamos, si quitamos esa parte personal, es una admiración enorme, me parece bárbaro lo que eres, de todo lo que eres capaz y de todo lo que ¿no? Se nota que en esa mente
audaz, todavía va para más, ¿no? Y te agradezco la forma en la que me describes. Y bueno, pues yo rápidamente, yo soy músico, yo soy compositor, vengo de una familia de muchas generaciones de músicos. eh, y pues llegué aquí hace 9 años. Justamente estoy por cumplir los 9 años. Venía con la idea al principio solo de estudiar y, y bueno, al final también una idea de generar una familia, de tener una hija y de que creciera aquí. Justo ese tiempo entre que llegué a Barcelona y en el que me convertí en padre fue crucial porque justamente si no hubiera tenido algún tipo de giro, de cambio, pues eh, a lo mejor me hubiera vuelto a México, ¿no? Con mi hija y mi expareja, este, pues eso, ¿no? Pues a que cuide la niña la abuela, ¿no? Pues no, tuve la fortuna de darle la vuelta y quedarme en el lugar que me parecía más seguro y viable para criar a mi hija. Y pues justo, ¿no? Ese fue mi as bajo la manga. O sea, lo que me ha llevado a una mayor conciencia, digamos, no mayor conciencia comparada con la mía propia, ¿no? No se me entienda mal. Lo que me ha ayudado a romper barreras fue justamente a través de la crianza, ¿no? Eh, y, y no solo el cliché de, bueno, tuvo una hija y ahora sí, ¿no? Entonces, no, hubiera sido niño, creo que me hubiera dado cuenta de las mismas cosas, ¿no? Y también hubiera sido lindo poder criar a un niño, ¿no? Con este nuevo pensamiento. Pero bueno, básicamente este, me dedico al arte en su totalidad, soy director de coros, compositor y pues lo que más me interesa y lo que más me atrapa, digamos, en general, por así decirlo, pues es el desarrollo humano, ¿no? Que para mí es obvio, ¿no? Así totalmente obvio que el bienestar de todos repercute en mi propio bienestar, ¿no? Entonces, Ujú. partiendo de ahí ya puedo ir encontrando caminitos. Y bueno, no sé, eso yo creo. Súper. Sí mencionaste que estás en Barcelona, ¿verdad? Sí. No sé, estoy en Barcelona. Genial. Vale, muchas gracias. Tú, Esteban, ¿cómo te... Pues bueno, Esteban de México. Pues yo creo que llevo como 10 años entre que vivo en Canadá y México. O sea, primero estuve muy presente en Canadá, no quería volver. Y ahora pues voy y vengo. Pero ya no me cierro, por ejemplo, ya que ya le agarré el gusto a vivir en otros lados. Por ejemplo, el año pasado pues, pasé un rato en Europa también. Y de hecho este año que viene pues estoy considerando otro destino, porque la verdad me encanta, o sea, me encanta cambiar, la verdad, o sea, me encanta migrar, siento que cada vez otras, personalidades me van saliendo y me encanta. Y básicamente, pues yo me dedico a un par de cosas, ¿no? Tengo una escuela de francés, de inglés, también en línea. La parte de consultoría educativa para gente que quiere estudiar en otros lados, así como España. Ahora también agencia de viajes, por si alguien también gusta. Y ya tiene como un año que cambié. Yo durante muchos años hice contenido sobre vivir en Canadá, ¿no? Y el tema meramente migratorio, pero me di cuenta que realmente me estaba forzando cómo hacer ese tipo de contenido por mi situación, ¿no? Y decía, es que, ¿de qué más hago? O sea, sí me gusta tener esto, pero ¿de qué más hago? Y me di cuenta que realmente lo que me gusta es la transformación. En general, o sea, en general, individual, profesional, personal, de país. em,
como hombre, como, o sea, como sea, o sea, realmente me encanta el hecho de hacer algo y llegar a hacer algo más. Este, y pues ahora estoy pensando también estudiar psicología o hacer algún tipo de curso para ser coach de vida o algo así, porque realmente me encantaría poder ayudar a las personas en sus procesos, porque cada vez me escriben más y más como sobre eso, o sea, que si los puedo apoyar con eso y como todavía no me siento apto para hacerlo al 100 sí, me gustaría dedicarme a eso, porque sí me apasiona mucho el hecho de que la gente quiera algo nuevo, algo distinto, eh, ya sea como personas, como parejas, como profesionistas, y como me encanta estar filosofando y reflexionando toda la vida, todos los días, este, pues por mí es un gusto, ¿no? Entonces, pues Irene, muchísimas gracias por la invitación y lo que decía León, lo comparto, ¿no? Admiración. Tu mente me encanta, lo que escribes también, entonces, contento de estar aquí y compartir. Muchas gracias. A mí me encanta y a veces me cae mal porque no para, pero Está bien, está bien, está vamos. bien, es normal. Oye, entonces, seminómada o migrante serial. Yo ahí estoy en la disyuntiva de cómo catalogarte en esta búsqueda de seguirte Sí, moviendo. Y yo te digo que te hagas un favor porque creo que la carrera la disfrutarías muchísimo. Serías el más feliz estudiando psicología, así sí, que yo sé, yo conviertas sé, yo sé. en colega. Uf, ¿te imaginas? Bueno. No. Y bueno, obviamente voy a dejar la información de los dos, tanto de los proyectos de León como de tus proyectos, Esteban, para que los puedan seguir, conocer, contratar y disfrutar. ¿Vale? Bueno, a ver, justo, me gustaría que me cuenten, los dos lo dijeron, les interesa mucho el desarrollo personal, la transformación, creo que tienen como estos espíritus como muy curiosos y al mismo tiempo muy creativos cada uno en lo suyo. Y para mí sería importante empezar esto con como esa primera cosquillita, o sea, ¿qué fue lo que les llevó a migrar? Y además me gustaría que alrededor del qué fue lo que les llevó a migrar, o sea, en dónde sintieron como este anhelo, porque justo estaba hablando en el video de astrocartografía que el estudiar o lo que sea es un pretexto, ya realmente es como un llamado al alma de salir de lo conocido, a veces es de algo incómodo y doloroso, a veces es de lo aburrido o lo rutinario. Entonces me gustaría saber cuál fue sí, como la raíz de este impulso, su llamado y me gustaría saber, además, si antes de salir de sus países y de convertirse en migrantes, habían cuestionado la masculinidad o si fue algo que vino un poco con este llamado, con el proceso de salir del país y salir de todo lo que conlleva, también de ese yo, ¿no? Y ahora les hago la siguiente pregunta alrededor de esto. Así que platíquenme. León, si quieren, vamos así en Ok, orden. sí. No, definitivamente alguna mínima cosita, ¿no? Por ejemplo, había algo que yo tenía muy en claro sobre, em, por ejemplo, cierta igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Porque pues, al hacer deporte yo convivía con mujeres deportistas y muchas veces yo decía, ¿no? No, pues es que yo prefiero que juegue cualquiera de las titulares de las chicas antes de un reserva nuestro, ¿no? De banca nuestro, ¿no? Y ese era como mi orgullo feminista, ¿no? Decir, no, pues que yo sí creo en las mujeres como deportistas, ¿no? O como artistas, ¿no? También, ¿no? Como las mujeres son igual de buenas para, ¿no? Y esa era como mi banderita de... Ujú. Pero en realidad, pues sí, lo voy a decir con todas las palabras y no me da vergüenza, monstruo, monstruo, bestia, ¿no? Sin ningún mínima conciencia instalado en un privilegio absoluto, ¿no? Eh, y justamente como decía Irene, mi padre fallece en el 2016 y me cuesta mucho trabajo procesar toda la información. Eh, me despiden de un trabajo muy importante para mí y entonces es como un punto de quiebre.
y digo, me tengo que ir a hacer algo. O sea, me tengo que ir de aquí. Y también todavía con esa carga que creemos que es incluso autoimpuesta, ¿no? Esas creencias. Eh, Dije, bueno, me voy a ir al extranjero, voy a estudiar y voy a regresar como el que estudió en el extranjero, ¿no? Viene de Barcelona, ¿no? Y así mi cabeza. Y, y vine, tuve la suerte pues, también el privilegio de poder entrar a la Escuela Superior de Música de Cataluña. Y ya desde los primeros momentos, yo decidí por la premura y por irme, me vine 7 meses antes de que empezara el máster. Y entonces esos 7 meses fueron la diferencia, porque llegué a una ciudad donde prácticamente no conocía absolutamente a nadie, nada, no hablaba catalán, ¿no? Me sacaba mucho de onda que llevaba 2 meses y no había hablado ni español, solo hablaba inglés, ¿no? Entonces tuve mucha soledad, ¿no? Muchísima soledad, incluso episodios depresivos. Eh, Mi primer ataque de ansiedad y de pánico en la vida, ¿no? Y entonces todo eso me dio tiempo y espacio que por suerte o por educación, privilegio, como quieran, lo tomé, hice un pequeño curso online de filosofía del arte y eso me llevó a algunos filósofos que me llamaron la atención y esos filósofos me llevaron a psicoanalistas y esos psicoanalistas irremediablemente terminaron también en ciertas corrientes pues, feministas, ¿no? Por ponerlas así en el lugar. Y, y fue un pasito tras otro, ¿no? O sea, fue empezar a darme cuenta de ciertas cosas, de ciertas creencias, del proceso, primero como mucho del proceso de la mente, de cómo nosotros percibimos las cosas, ¿no? Y también te empiezas a dar cuenta, ¿no? Yo lo primero que me di cuenta es que yo en mi país había aceptado absolutamente todas las etiquetas, ¿no? Y era esa persona que decían que yo era, ¿no? O sea, ya, ahí está, ¿no? Y aquí, y pues te mueves con expectativas, te tratan de una forma, te comportas de una, te responden de otra y pues, todo es muy fluido, ¿no? Ya tienes ese vaivén. En cuanto llegas aquí y le hablas a una persona que no tiene ni idea de quién eres, ¿no? Que no tiene ni idea de quién eres y te trata como un pues, cualquiera, ¡pah! Empiezas a enfrentarte a otras realidades, ¿no? Y te presentas y te das cuenta que tu presentación era básicamente, pues, yo vengo de esta familia, ¿no? No quién eres, ¿no? No qué te apasiona, no qué te gusta, no qué te vuelve loco, ¿no? Sino soy esto que dicen allá en México que soy, y ni siquiera lo digo yo, ¿no? O sea, eso dicen que soy, ¿no? Y yo creo que ese es como, para mí fue el primer punto, el primer parteaguas de llevar esa soledad a buen puerto. Por suerte, siempre he contado con algunas herramientas porque empecé terapia muy chiquito, como a los 10 11 años, empecé a terapia, hice todo, hasta sin medicarme, pero estuve con un psiquiatra, con coaches, con psicólogos, ¿no? O sea, de todo porque pues, tengo un diagnóstico tardío de TDAH, ¿no? Entonces, pues bueno, fue ahí como pequeñas herramientas que me dijeron, no, tienes la posibilidad de cambiar esto,
¿no? O sea, de qué está pasando, pero pues fue una crisis también existencial bastante grande, ¿no? El darme cuenta que realmente pues, yo no había estado escogiendo casi nada, ¿no? O sea, que yo iba así como hojita al viento y fue justo eso lo que me hizo centrarme un segundo y decir, a mí me gusta pensar, a mí me gusta ver el fondo de las cosas y por eso decidí hacer ese curso online que duraba 2 meses. Era un cursito así de nada, sin valor incluso curricular. Era gratis, o sea, y, pero me cambió. Fue mi entrada al cuestionar, así directamente, y bien, no cuestionar como el crítico de cine, el crítico de arte. No, no, no. Ver la palabra, el apellido Kant escrito así, que te digan, mira, por aquí empieza a preguntar, ¿no? Ah, ok. Y así, ese momento de soledad, para mí creo que fue el punto clave para, bueno, la soledad más el llenarla con conocimiento y no solo con, porque está aquí al tiro la fiesta, la noche, drogas, sexo, todo lo que se, o sea, esta ciudad es una barbaridad, no duerme, ¿no? Y no, o sea, también eso ya venía bastante divertido de México y no necesitaba grandes cantidades de dopamina. Y pude ponerme a estudiar un poquito y empezar a cuestionar. Gracias por compartirte, Esteban. Ya al final recojo, así los dejo hablar. Sí, claro. Bueno, en México yo creo que yo sinceramente no. Igual creo que lo platica León, o sea, realmente creo que uno fluye. O sea, simplemente vas con la corriente y te dejas llevar. Eso sí, siempre fui muy, pues muy contreras. O sea, yo sinceramente cuando veo algo que es de una manera, siempre pienso que se puede hacer de otra. O sea, por lo regular siempre estoy viendo. Este, sí, siempre estoy buscando otras maneras de hacer lo mismo, otras maneras de pensar, y si todo el mundo quiere ir hacia un lado, ¿por qué no vamos hacia el otro? Y como que siempre tuve eso de estarme cuestionando, cuestionando a los demás, desde que tengo conocimiento. De hecho, de chiquito era terrible con mis papás, por lo mismo. Este, y pues yo, por ejemplo, tengo una serie de eventos desafortunados que ahorita la verdad los agradezco muchísimo. Básicamente, antes de decidir irme bien de México, yo había podido estudiar en Alemania un tiempo, estudié en Canadá, o sea, yo estudié en Canadá cuando tenía 15 años un tiempo y luego cuando tenía 22 pude estudiar en Alemania otro tiempo, entonces siempre tuve esas ganas de irme y de hecho lo que más me gustaba era sentirme perdido, o sea, me encantaba sentirme perdido en otra parte, ¿no? Me hice como adicto a ese sentimiento, que es lo que tú dices, no sabes si es serial o es o es temporal, pero realmente ese sentimiento de que nadie te conoce, ni siquiera entiendes el idioma, me encantaba. Y yo a los 24 tengo un accidente que yo digo afortunado accidente porque literalmente fue como, hace poquito vi una serie que decían, siente el fondo, baby. Y literalmente lo sentí, o sea, sentí el fondo de que dije, necesito un cambio. Entonces decidí moverme, ya permanentemente a otra parte, o sea, en ese momento yo decía es por 2 años, ¿no? Igual, la excusa de estudiar, pero yo sin, pues, quería algo nuevo, ¿no? Para cambiar de ambiente, no para cambiar yo, ¿no? Y entonces cuando migré me di cuenta que no migré de país, migré de identidad. O sea, realmente, o sea, sentí que me soltó mi cultura, mi familia, mis costumbres, mis tradiciones. O sea, sentí que todo me soltó, entonces me solté yo mismo. O sea, me solté, o sea, me solté yo solito. Y eso me ayudó muchísimo. O sea, me acuerdo que me refugié mucho primero en cine, o sea, el cine me hizo muchísima compañía durante muchos años. Y ahora me encanta, quisiera dedicarme a eso también. En algún punto, la vida es muy larga, se pueden hacer las cosas.
Em, Cine, también llegó un punto también libros, de todo tipo. O sea, realmente no solamente, igual que León, o sea, la filosofía me encanta, pero no sé, yo lo que me des lo leo, me encanta, o sea, realmente lo disfruto mucho por el simple hecho que también me hace mucha compañía. Para mí es como tener una conversación con alguien que algún día pensó algo, ¿no? Y decidió contártelo. Y, y la verdad también... Muy sincero, la soledad me hizo muchísima compañía en un punto, ¿no? Durante mucho tiempo sí conocía gente en la escuela y demás, pero mis tardes eran para mí, mis noches eran para mí, mis fines de semana, y como que eso, me hizo cuestionarme mucho sobre cómo estaba yendo mi vida, sobre lo que había pasado, o sea, durante toda mi vida, sobre mis anteriores viajes, qué quiero a futuro, con quién quiero estar, este, todo, gustos, planes, parejas. Y como siempre he sido Contreras, pues por lo regular mi pensamiento en ese entonces, como dice León, dije, bueno, ¿sabes qué? Yo soy de una manera y quiero, o sea, llegué a otro lado y me vacié completamente, entonces quise agarrar mucho conocimiento de muchos lados y luego creo que me sobrecargué de información, un punto. Me acuerdo, o sea, hablando de filósofos, yo me acuerdo que leí Schopenhauer y ya en ese punto yo quería ya acabar con todo, o sea, yo ya estaba, yo dije, ya me voy, ya no quiero nada, o sea, la verdad, y como que sí sentí que me afectó, o sea, a un punto de tener tanto sobre mí, decir, no, necesito más, necesito saber más, necesito conocer más. Y luego, curiosamente leí que no tiene mucho que lo volví a leer porque me gusta, que yo sé que no es un libro como muy, que es bastante conocido, o sea, el quinto acuerdo, pues ya es el quinto de los cuatro, ¿no? Del libro anterior. Y me gusta mucho porque siempre me recuerda que a pesar de que tienes todo el conocimiento del mundo, este, pues realmente lo real, o sea, lo real es algo inamovible y todo lo demás es una perspectiva y puede ser una opinión y pueden ser cosas impuestas y demás, pero lo real es inamovible y como eso hay muy poquito, pues como que te relajas y dices, bueno, todo lo que aprendí es solamente perspectiva, ¿no? Puedo cambiar mañana si quiero, no pasa nada. Puedo hacer las cosas diferente mañana o irme a otro lado, no pasa nada. O sea, entonces como que ha sido un proceso de como, no sé qué será, pues ya como 10 años, 11 años por ahí. Pero ha tenido sus altibajos, pero todos se han disfrutado bastante. Pero sí, y creo que así es como llegué a este punto. Yo, muy sincero, no lo veo tanto por temas de masculinidad o feminismo y demás. A mí, sinceramente, lo que me gusta mucho es pues, como ver cada caso es un caso, cada contexto es distinto. Y claro que hay cosas que están bien o mal, pero como que más que nada me he enfocado mucho en pensar, bueno, ¿por qué es así? ¿Para qué es así? ¿Qué me puede servir? ¿Qué no puede servir? ¿Cómo puedo apoyar? Y me gusta mucho pensar en una cultura donde sí hay reciprocidad, pero que a veces el dar y recibir no es tan equitativo como uno quisiera, pero aún así, si todos intentamos dar lo mejor de uno mismo, pues todos juntos estamos mejor, ¿no? Entonces, eso es como llegué a este punto, pero así es. Oigan, me gusta mucho escucharlos porque aunque obviamente cada uno es diferente y sus historias son muy diferentes, pero veo ciertas similitudes en cuanto a cómo crisis o situaciones, ¿no? Como una muerte, un despido o luego tu accidente, como que los llevan a replantearse la vida, ¿no? O sea, como que, y ahí es cuando uno o se une a la crisis o lo utiliza como oportunidad, ¿no? Y que además no es como que tú digas, ah, la voy a utilizar como oportunidad, o sea, como que es un proceso que pasa y después te das cuenta pasado el tiempo que lo utilizaste como una oportunidad, pero me gusta también ver cómo esa misma crisis, que la de cada uno fue diferente, pero por ejemplo en el caso de León, pero también en tu caso, los dos como que contactan con esa soledad, o sea, parece que esta crisis los hace como necesitar ir hacia sí mismos, ¿no? O tú sentías que te soltaban, Esteban, y León necesitó como soltar todo, ¿no? Como desprenderse de.
pero en esta búsqueda de la soledad o en este contacto de la soledad, a veces elegido o no, en tu caso también era el idioma, ¿no? Como dices, como que no hablaba catalán, estaba como aislado, no sentía como el ímpetu de fiesta, ¿no? En tu caso fue como un buscar como este tiempo para ti, eh, tus mañanas, tus noches, pero esto los llevó como a hacer estas preguntas, sí, a buscar estas fuentes en libros, en filósofos, en películas, pero al final del día fue utilizar esta información y empezar a cuestionar, ¿no? Cada uno, o sea, León decía, yo cuestioné más quién era, ¿no? Qué partes no estaba eligiendo y simplemente seguía como de este guión o de este mandato, y en tu caso más del por qué son así las cosas, ¿no? Entonces, en definitiva, sí, las crisis y también como este movimiento que hicieron seguramente impulsó más como este preguntarse, ¿no? Porque sí creo que la migración algo que da es que como salimos de esa red en donde estamos rodeados, salimos del ruido externo y entonces nos enfrentamos a estar con nosotros por primera vez, muchas veces, ¿no? No lo habíamos hecho antes, yo no había estado de verdad conmigo misma antes de migrar y creo que esa confrontación es la que lleva como este preguntarnos, ¿no? Y como dices, Esteban, puede ser más amplio que los roles, que ser hombre o ser Ujú. mujer, sino en general, ¿qué vida estoy viviendo? O sea, a mí me llevó a preguntarme muchas cosas. Hijos, no hijos, monogamia, no monogamia. Sigo en muchas de estas preguntas. Bueno, no, la de la maternidad la tengo clarísima. Elegí no ser mamá, pero hay otras preguntas que sigo ahí como de, o sea, ¿cómo quiero vivirme? ¿Cómo quiero compartirme? ¿Cómo quiero estar en este mundo? ¿Qué quiero hacer? ¿No? Y creo que es una tarea que no termina, pero sí creo que la migración, como que también el estar en otro lugar y como no tener las cosas, siempre está como esta posibilidad de seguir eligiendo algo. O sea, como que la pregunta está más ahí. Y este elegir un lugar también nos hace preguntarnos qué otras cosas elegimos, ¿no? Y bueno, pensando, voy a mi siguiente pregunta, pensando la migración como este espejo que nos muestra muchas cosas, ¿no? Yo siempre digo que a veces nos vamos, pensamos que dejamos las cosas y al contrario, la migración te las pone de frente, duro y directo. Sí. ¿Qué partes se dieron cuenta de el cómo eran hombres que les confrontaron? O sea, que sí, dijeron, ay, esto no me gusta. ¿Y qué partes nacieron? O sea, que dices, uy, esto es muy bonito y creo que sí nació al haberme ido. Pues bueno, para mí sí, es como bastante drástico, por así decirlo, el cambio, ¿no? Porque de entrada eso, ¿no? Al yo darme cuenta de que yo era y me comportaba como todas estas etiquetas y ni siquiera lo tenía yo ni medianamente consciente, ¿no? Em, Justamente al perder eso, entras como en un vacío, ¿no? Y ese vacío, eh, para mí fue la ruptura absoluta, ¿no? Así de, justo ahí justo en ese periodo, por ahí me enteré de esta técnica japonesa de llenado de grietas con oro, ¿no? Que termina siendo más valiosa la pieza porque se arregló con oro, ¿no? Y eso para mí fue como un input. Pero yo no entendía muy bien por qué estaba roto, ¿no? O sea, por qué me sentía roto, qué era lo que se estaba rompiendo, ¿no? Y entonces, pues, al empezar a buscar información, al empezar a buscar otras preguntas, me empecé a dar cuenta de esa como programación, ¿no? Que tenía, que me llevaba a conclusiones, pero que no eran una reflexión mía, sino eran una reflexión sobre la reflexión, ¿no? O sobre la creencia, una reflexión sobre lo que ya se me había impuesto. Y
darme cuenta que podía analizar mi versión de la vida, mi versión, por qué está pasando esto? Y al final suena a lo mejor hasta un poco comunista, socialista, pero el hecho de darme cuenta de muchos factores materiales y de cómo se organizaba, sobre todo, ¿no? Como dice Esteban, justamente también en eso coincidimos, o sea, me empezó a interesar por primera vez cómo funcionaban las cosas, por qué las cosas eran como son, o sea, por qué, por qué, por qué, por qué estamos peleando por igualdad, por qué hay injusticias, por qué hay, ¿no? Pequeños puntitos así. Y creo que lo, lo, lo digamos, lo más importante para mí de lo que rompí era justamente el dar por hecho, el, esto es así porque así es y ya está, ¿no? De pronto tuve la oportunidad, por ejemplo, de conocer pues, a gente de muchos lados del mundo, ¿no? Y de pronto también me pasaba, ¿no? Que yo llegaba y decía, ah, bueno, toca ser social, me voy a poner la etiqueta que traía de México de social. Y era como de, ¿por qué no está funcionando, no? ¿Por qué no les caigo bien? ¿Por qué a esta gente o a esta chica, ¿no? O sea, por qué no está encantada de que yo sea músico, ¿no? O sea, o por qué esta persona no cree que soy un poeta, ¿no? O por qué... Y entonces, justamente ahí me di cuenta que estaba yo en un entorno donde yo ya me movía en el viento y con las hojitas alrededor que danzaban conmigo y nadie cuestionaba nada y todo estaba bien. Y acá, pues no hay nadie, ¿no? Estás tú, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué construyes? ¿Qué crees? ¿No? ¿Por qué, por qué estabas objetizando y y ni siquiera te dabas cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí una de las cosas más fuertes fue darme cuenta de esto, de que yo, yo, yo heredé directamente de la paternidad idealización, pero objetizada de la mujer, por ejemplo, ¿no? Es que son un tesoro, ¿no? Son la cosa más preciosa y es cosificar, ¿no? O sea, dentro, disfrazado de halago y admiración, ¿no? Hay una cosificación así, ¿no? Y empezaba a pensar en muchas frases, ¿no? Así pues, de mi propio papá, ¿no? No me da vergüenza decirlo. este, y, 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 eso también, bueno, a mí me ayudó mucho que me encontré aquí también a mucha gente que estaba en ese camino, ¿no? Hombres, mujeres, eh, que un día, por ejemplo, dicen, nah, ese es un deporte de niñas, ¿no? Y se me queda viendo así una amiga. Y solo la mirada bastó para que yo, ¿qué acabo de decir? ¿No? Y entonces para mí el proceso fue, ¿qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? Y corregirme a mí mismo, ¿no? O sea, entrar en una especie de autocheck, ¿no? Constante de, ah, ok, esto también, esto se está yendo chueco. Ah, esto no me suena tan mal. Y a los pocos meses, otra vez, esto que no me sonaba tan mal, creo que sí está mal. Y poco a poquito, un autocheck, 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 autocheck. Y eso no lo tenía, ¿no? O sea, rompí con la seguridad de ser este,
hombre alto heterosexual, artista, ¿no? Y todas las etiquetas que eso conlleva, ¿no? Incluso hasta está aceptado, ¿no? Ser un mujeriego, ser un loco, que, ¿no? Hasta he visto casos donde hasta la misoginia, ¿no? Está bien vista por parte de ciertos personajes porque son artistas y son locos, ¿no? Entonces, como dejar eso, o sea, se me rompió el artista, ¿no? El falso artista, la farsa, ¿no? La máscara del teatro, ¡prum! Se me desquebrajó y hubo que sembrar semillas, ¿no? En ese hueco. Vale, muchas gracias. Creo que me di muchísimas vueltas, No, no, pero no, no, pero yo capté ahí varias cosillas que me gustaría rescatar. Si quieres, le dejamos a Esteban también que platique un sí, poquito perdón. que lo ha vivido, ¿no? Esta parte de, pues sí, o sea, qué partes de tu masculinidad se rompieron en justo esta otra cultura, ya sea la alemana o la canadiense. O la que, o dentro de Canadá también la quebequense, también es otra por ahí, que es de un podcast completo, distinto. Iba a decir que, bueno, creo que para mí fue más que nada, bueno, en un principio, creo que lo que me pasó a mí es que empecé a preguntarme todas las cosas que, bueno, en el hecho de pensar por qué las cosas son así y demás, pues uno también se pregunta, ¿no? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué siempre busco esto o los mismos patrones y demás? Y creo que al principio intenté vaciarme, ¿no? O sea, vaciarme de todas las cosas que traía cargando, ¿no? Y para eso me acuerdo la primera vez que fui a terapia, fui a terapia y pregunté, bueno, es que quiero dejar de sentir esto, ¿no? Quiero dejar de sentir esto y necesito que me ayudes, ¿no? Con la terapeuta. Pues porque ya no quería yo sentir ciertas cosas, ¿no? Y obviamente, pues ahorita entiendo que no funciona así, pero en su momento yo decía, bueno, me quiero vaciar, o sea, quiero vaciarme de todo lo que traigo. Y con los años fui entendiendo, pues que realmente más que vaciarme, lo que quería era entender mis necesidades, o sea, qué es lo que necesitaba, por ejemplo, mi necesidad de vincularme con la gente, ¿no? O sea, quisiera o no quisiera, yo necesitaba caer bien, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, ¿no? Quisiera o no quisiera salir con alguien, necesitaba tener pareja, ¿no? Este, y como que entender estas primeras necesidades, no necesariamente buscaba algo nuevo, solamente buscaba entender por qué necesito siempre tener pareja, por qué siempre necesito, este, controlar mi entorno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me da miedo? O sea, ¿qué es eso que me hace, o sea, según yo muy fuerte por controlar? Pues no, o sea, tengo miedo a sentir, ¿no? O sea, ¿qué pasa si las cosas no salen como yo quiero, ¿no? Entonces, en un principio fue mucho eso, como entender mis carencias, o sea, mis carencias y, por ejemplo, ¿no? Siento que, pues, eso creo que independientemente de género, muchos en la juventud necesitamos a veces pues encajar, ¿no? Digo, todos tenemos esta necesidad de pertenecer a un grupo, pero hay veces que uno está en grupos que no necesariamente quieres estar, pero tienes esta carencia, pues muchas veces, interna y necesitas llenarlo con reconocimiento o demás. Entonces, como que al principio me enfoqué mucho en eso y como decía hace rato, después quise llenarlo con alternativas, conocimientos, por ejemplo, otro tipo de amistades y demás. Y siento yo que ya que pasé por estas dos partes, que la verdad creo que es un trabajo que nunca terminas, o sea, nunca, nunca, o sea, no tiene fin. Este, yo a partir de ahí como que dije, bueno, necesito nueva información, y empecé a juntarme con otras personas y demás. Creo que también me ayuda mucho que soy bastante libre. Por ejemplo, tú ahorita decías, Irene, el tema de monogamia y poligamia y demás. O sea, para mí, o sea, nunca ha sido tan rígido ese tipo de cosas, como que digo, pues es de acuerdos, ¿no? Cada quien lo va platicando en el camino. Entonces como que siento que para mí fue más un tema, o sea, un proceso
de que sí sabía que quería un cambio personal y como que dije, bueno, esta es mi oportunidad porque pues estoy solo aquí, no tengo la presión externa, ¿no? Que ahora siento yo que muchas veces que esa presión externa es la que te hace tomar decisiones internas. Este, y sí, o sea, pues me salí de mi contexto, busqué vaciarme y, o sea, creo que si lo podía dividir en tres, para resumir, sería, me vacié, de ahí me llené y luego ya me equilibré, ¿no? Porque la verdad es que, sí, porque es que, o sea, llega un punto donde, pues, digo, tampoco puedes quedar, al final de cuentas, cuando recibes mucho de, por ejemplo, de amistades, de libros, de películas, de conversaciones y demás, sí estás lleno, pero otra vez son ideas que no son tuyas, pues. Ujú, O ujú, sea, son ideas de otra cultura. Por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad de estar en Praga, por ejemplo, estuve un ratito por ahí y conocí gente que tenía ideas súper extrañas y pues las agarré como un mes y medio, ¿no? Y me encantaron. Este, y estuvo padrísimo, pero no puedo quedármelas, o sea, porque al final de cuentas no son mías, o sea, son del momento y está bien entregarse a eso y de ahí ya tú regresas a pues yo digo a tu realidad, y te tomas lo que te gusta, lo que realmente te gusta, no lo que necesitas tomar, sino lo que dices, esto me hace bien, esto me gusta, esto va alineado conmigo y tal y y de ahí te equilibras. Y creo que año con año, independientemente de cuántos años tengas en el extranjero, creo que año con año es eso, porque pues año con año conocemos personas nuevas, en otro país, viajamos a otros lugares, tenemos no sé, van cambiando mil y un cosas año con año y creo que el trabajo de vaciar, o sea, o de soltar lo que ya no va contigo, tomar cosas nuevas y de ahí equilibrarte, creo que es un trabajo sin fin, o sea, y creo que es lo padre, o sea, creo que es lo bonito, o sea, no aferrarse al así tiene que ser y mejor ir reevaluando y decir, bueno, pues así era, ¿no? Pero tal vez ya no. Y funciona igual, creo que con parejas, con amistades, con trabajos, sí, hasta con pláticas. Con Irene hemos tenido pláticas que empiezan en un tema y terminan en otro, porque a la mitad decimos está mejor el otro. O sea, está mejor el otro tema. Y creo que así debería ser. O sea, la gente debería tener la capacidad de, en el momento de decir, pues ya no, prefiero otra cosa. Y lo que decía Aaron es cierto. O sea, muchas veces uno trae cosas pues la cultura mexicana creo que es intrínsecamente machista, ¿no? Pero eso ya se sabe, ¿no? Pero uno no tiene que, no se trata como de simplemente, pues aceptarlo con resignación, Resignación. sino, sí, ¿no? Con resignación, sino decir, bueno, pues así era, ¿no? Yo tengo la oportunidad de a partir de hoy, ni siquiera esperar a un proceso, decir a partir de hoy, pues hacer las cosas distinto, ¿no? Entonces... y sí, pues así es como viví mi proceso, pues. vale. A ver, recojo antes de irme a la siguiente Oye, estoy pregunta. enamorado de cómo habla Esteban, no lo puedo creer. Te dije. Pues, o sea, yo lo acepto, yo no tengo la capacidad de ordenar mis ideas en automático de esa forma tan maravillosa. No, es que de verdad me resuena todo lo que dices, No, absolutamente gracias, todo John. lo que me dices, todo lo Tienes que que estás seguir, te va a diciendo. encantar. Me resuena muchísimo. Es como, yo quería decir eso. Ah, sí. Gracias, gracias. Oigan, pero al final del día, o sea, creo que los dos dicen cosas que a mí me parecen como muy importantes. Voy a agarrar el último punto que es, los dos vienen de un país ultra machista, bueno, los Ujú, tres venimos de un país ultra machista, y obviamente vienen como de estas ideas de, lo pienso, ¿no? Profesionalmente en ustedes. Pues el hombre en México, ¿quién es el hombre que vale? El que produce, no importa en qué trabaje, pero que produzca, que sea proveedor, que mantenga, y entre más viejas mantenga, mejor, ¿no? Y creo que aquí los dos, por ejemplo, se han atrevido a buscar como lo que realmente les llena a nivel sentido de vida, ¿no? Y como más esta gratificación emocional, también esta parte de en tu caso, incluso Esteban es hasta como más libre en el sentido de podemos, o sea, León tiene esta pasión por la música, ¿no? Que también es algo que
siento que en nuestro país no es tan masculino, no es la profesión, es una profesión que se piensa que se va a morir de hambre, ¿no? Uno. Y luego en tu caso, Esteban, creo que es esta libertad de, puedo hacer muchas cosas, o sea, ¿por qué me voy a tener que casar con algo, no? Pero algo de lo que dijo León que me gustó mucho es cómo a veces la migración, y me imagino que eso fue lo que te pasó, ¿no? O sea, cuando decías, sí, cuando dije esto del deporte de las niñas, o seguramente mil comentarios desafortunados y muy poco atinados, cómo son estas voces que resonaban en tu cultura, resonaban en México, era un comentario más, ¿no? Y seguramente tus amigos se hubieran reído o ni siquiera lo hubieran captado porque era el comentario, pero cuando entras a otra cultura es una voz que como el mensaje no resuena y viene esta reacción, genera como este rebote, ¿no? Lo que decías, que me ayuda a cuestionar qué estoy diciendo. Entonces eso es lo fantástico de ir a otra cultura porque justo como que nos ayuda a rebotar esto que en otro lugar pues simplemente hace sentido porque es lo que hay, pero que en un país como España, que creo que es las mujeres aquí y las catalanas mucho más, el feminismo, o sea, está muy a flor de piel y lo accionan mucho y es algo que yo hoy agradezco, ¿no? Hay muchas cosas de España que sí agradezco y una de estas es haber caído en un lugar feminista porque siento que aquí hace sentido mucho lo que soy, ¿no? Entonces, bueno, esto me encanta de cómo la migración empezó a rebotar estas voces, estas narrativas que tú utilizaste porque podrías no haberlas utilizado, decir, ay, está intensa, ¿no? Ay, las españolas tan intensas. No, rebotó y te ayudó a reflexionar, ¿no? Y empezar a construir este otro yo con el que sí te sentías cómodo con lo que ibas diciendo, ¿no? Y luego, bueno, esta parte, ¿no? De cómo te veías tú como hombre cuando lo mencionas, ¿no? Yo en México valía por ser músico, ser alto, heterosexual, tal, 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 y cómo estas cosas en otro lugar, pues tal vez no son tan importantes, ¿no? Entonces ¿y aquí por qué valgo? ¿No? Entonces es esta deconstrucción de cómo, porque al final del día la atracción creo que no solo es en el plano sexoafectivo, sino es atraer, No, en ¿no? Como el general. ser visto. Ujú. Entonces cuando te das cuenta que no eres visto por lo que eras valorado en tu país o por la identidad que tú habías generado, es como un golpezazo que obviamente te invita a reconstruirte y a mirarte desde un lugar más consciente y más sensible, ¿no? Del quién quiero ser y no de quién me convenía ser o creía que era. Entonces esto lo rescato muchísimo y luego pues me encanta que te sinceres con esta parte de la cosificación de la mujer, ¿no? Como tal vez has transformado esa mirada desde los diferentes diálogos, ¿no? Desde de la cosa más bella hasta el otro tipo de cosificación que pues nuestra generación vivió, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que rescato de lo que compartes, ¿no? De cómo la migración rompe ese antiguo yo y en Esteban va mucho en la misma línea, ¿no? Esta necesidad de caer bien es lo mismo que ser visto, o sea, como, y Ujú. esta necesidad de ser pareja, que lo voy a decir en mexicano porque pues ni gano tanto en YouTube y tampoco es que si me funean de monetizar ni modo. Pero ¿qué pasa con el hombre que no tiene pareja? Pues es puto Sí. o ¿no? O De sea, hecho, tengo que, o sea, confesar que yo no, yo por lo mismo no tuve pareja como años, 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 y yo sospecho que toda mi familia pensó que era gay. O sea, lo tengo súper sospechado, que yo sentía que me querían preguntar en cualquier momento, era como de, y digo, y de hecho me conocen, ya hasta la fecha hacemos bromas, les digo, me conocen, si fuera se los diría, o sea, soy así, pues. Pero yo siento que por no tener pareja muchos años, como que sentía que algo me querían preguntar, ¿no? ujú, ujú, Entonces es normal. Y eso que mi familia es como bastante abierta, pero aún así, o sea, como pasa, ujú. pasa seguido, pasa seguido. Y cómo esto, o sea, lo cuestionas, ¿no? O sea, ¿por qué esta necesidad de tener pareja? ¿Por qué esta necesidad de caer bien? Y es ahí cuando se ve estos vacíos que generan estas narrativas, ¿no? O sea, también algunos vacíos vienen de, pues, nuestras vivencias familiares y otros de las vivencias sociales. O sea, Ujú, y creo que esos son los que también confrontamos en otra cultura, ¿no? Desde dónde buscamos ser vistos, porque creo que es humano querer ser visto, más bien es ujú. cómo queremos ser vistos desde como ¿Desde estos qué códigos ojos? sociales o desde estas estructuras muy superficiales o que nos ponen como en el mismo cuadradito a todos, que nos limita a querer ser vistos de la misma forma. Y es ahí cuando no quedamos bien, cuando no gustamos, cuando muchas cosas, ¿no? Cuando no viene desde la autenticidad, sino desde Ujú. ser otro del molde, ¿no? U otra del molde. Totalmente.
Pues, Entonces, o sea, creo que viene mucho como de, ahorita que estabas hablando del valor, creo que entender que tu valor no viene de afuera, sino de adentro. O ujú, sea, por ejemplo, ahí como tal, es querer ser visto por ojos que merezcan verte, pues, ¿no? claro. O Sí, sea, sí, no necesariamente cualquier, o sea, te vas a entregar a lo que sea por con tal de Con ser tal de que visto, te ¿no? O vean, sea, sí. claro. exacto, si no es... Que también ahí entra como, por eso cambian muchas de nuestras amistades, por toda esta Ujú, construcción que hacemos, y entonces la manera en la que me veías ya no la necesito, ya no la siento, ya no, ya no la deseo, ¿no? O ya no la puedo, no la quiero, o sea, no puedo vincularme de esa forma, ¿no? Porque es como perder todo lo que he ganado en esa introspección, ¿no? ujú. Entonces, pues sí, o sea, va desde el cómo nos relacionamos, cómo creemos que somos valorados. Yo lo pienso mucho, o sea, una cosa tan sencilla como el cómo era vestirme. Antes yo, o sea, lo puedo decir así otra vez, hasta muy, o Ya sea, este antes video ya. me veo puta, me veo zorra con lo que me pongo. Yo en España no me pregunto si me veo puta o zorra. Yo me pongo la mini que se me antoja y no es algo que ya venga a mi mente porque no vivo en esta sociedad que me dice que sería zorra si mi falda mide tanto. Vivo en una Ujú. sociedad en donde todo el mundo se viste, que eso se lo agradezco a España nuevamente. O sea, hasta la que enseña la media nalga con el tanga short, Sí, sí, hasta la sí, que no. usa el short gigante. Y no Sí. es algo que se piense o se diga. Entonces, para mí sí ha sido como algo que ha cambiado el cómo me miro en el espejo, ¿no? Y eso como ser mujer, y me imagino que también entonces para ustedes ha cambiado el cómo se ven así y cómo ven a las mujeres, ¿no? Ujú. Y ahí va mi Oye, a mí siguiente pregunta. algo que les quería, perdón, algo que les quería contar porque se me pasó totalmente en mi presentación, pero creo que va un poco en ton de lo que acabas de decir. Em, yo fui migrante desde muy chiquito. Y España no es el primer país en el que yo vivo, ¿no? Unos meses muy chiquito en Nueva York por el trabajo de mi madre. Después me fui a vivir a Viena, en donde estuve 3 años más o menos estudiando la primaria. Y justamente cuando yo regreso a México, todo lo que a mí me gusta es de gays y de niñas. Y está mal. Y entonces, ese momento es en el que yo digo, o comes o te comen. Y comienzo una adolescencia, porque yo regreso a los 10 años a México. Y empiezo una adolescencia cagado de miedo, súper agresivo, súper masculino, súper macho, súper porque como que te gusta el ballet, como que te gusta la ópera, como que te gusta pintar, como que te gusta estar en el coro. ¿Mm? Entonces, para mí fue un shock terrible. En términos mexicanos, yo era un niño suavecito, un hombre suavecito, Un Billy Elliot. muy suavecito, muy suavecito. Y cuando llego y veo de qué se trata el asunto, madre mía, me voy a convertir en uno de los peores. Ah, Ujú, en el burlón, bullying, o sea, de todo lo malo, ¿no? Así, para estar a salvo. Que sepan que si se meten conmigo, me los como, ¿no? Y al venir aquí, yo me he encontrado, volviendo a hablar en términos entrecomillados, me encuentro aquí a muchos hombres suavecitos. Y digo, ah, qué rico, ¿no? No, no, no me van a comer si no me los como, ¿no? ujú, Y eso también lo he agradecido. Estoy hablando específicamente de hombres catalanes, por ejemplo, ujú, ¿no? Porque sí, definitivamente en España pues, hay muchísimo machismo, o sea, ujú, está duro. Pero he tenido la suerte, por diferentes factores, de encontrarme a estos otros yo antes de migrar a México, ¿no? ujú, Porque para mí yo migré a México, ¿no? Yo a los 6 7 años estaba en Viena y a los 10
me llevaron a México, ¿no? Entonces, esa primera migración creo que me afectó para mal y esta me está afectando para bien, ¿no? Porque ya soy adulto, porque ya tomo mis decisiones, porque yo decidí vivir aquí, no me dijeron te vas, ¿no? Y bueno, quería agregar eso, ¿no? Sí, como esto que en algún momento fue un mecanismo de supervivencia, vivido en otro momento, pues obviamente uno dice, no me importa, ¿no? Que sean así, pero obviamente en la adolescencia es un momento en el que la pertenencia justo, ¿no? Hasta integro más, ¿no? Lo hacen Sí, así, sí, lo hago sí. 300 veces así. Sí, sí, sí. E iba en línea con mi siguiente pregunta. Me gustaría saber, así como yo les decía, o sea, yo he aprendido aquí como esta parte de, me he apropiado muchísimo de mi cuerpo en España, me he liberado de muchas, como exigencias corporales que se tiene, sobre todo en Latinoamérica, respecto a los cuerpos. Em, Me ha apropiado mucho el no, ¿no? Como que en México, si bien no voy a decir que todas, y también el movimiento feminista pues está efervesciendo, pero antes era como pues ser complaciente y ser linda y o sea, yo sí escuché como mi hijita con ese carácter, te vas a quedar sola y ay, te enojaste horrible o le gritaste horrible a tu novio o, ¿no? Digo, también las formas de la adolescencia son unas, pero como algunos mensajes de que no podías decir que no, o que tenías que quedarte en cierta línea, ¿no? Para gustar y para que te siguieran eligiendo. Y aquí me he apropiado mucho de decir lo que pienso, de política, de animales, de todo lo que pienso, ¿no? O sea, y el no, si lo siento, es el no y punto. Entonces, a mí esto me ha dado como mujer y a mí me gustaría saber de las culturas en las que ustedes han vivido o se han movido, los nómadas seriales, este, ¿qué han aprendido? O sea, me gustaría incluso hasta cosas específicas que digan, uy, esto he aprendido como hombre de Cataluña o de Canadá o de Alemania que justo lo he integrado como una nueva forma de vivirme como hombre que agradezco justo de haberme movido en esta nueva cultura. Sé que son muchas, pero así algunas que tengan como más presentes. Yo no sé ¿Quieres si... decir León? Voy yo primero. Sí, tú, por favor, así me das un poquito de orden mental. Este, TDAH. Así ya nada más repito lo que tú dijiste. pero bueno, a ver, Irene, solamente para entender la pregunta, ¿Es cómo me he vivido yo? O sea, como No, o hombre sea, con estas nuevas culturas. no, justo ahora hablábamos de cómo la migración ha generado como este verte y tú mismo cuestionar. Y aquí ahora Sí. me gustaría saber qué es lo que has aprendido, qué es lo que has visto de estas otras Mm, masculinidades en estos contextos culturales y ujú. qué de eso que has visto has valorado y dices, ay, para acá. Ok. Fíjate que sí me ha tocado estar en culturas donde, pues, básicamente o sea, las mujeres son el eje, ¿no? Por ejemplo, en Quebec, en Alemania, donde realmente el hombre es sí, pues, es que el que tradicionalmente en estas culturas, pues es el que escucha, el que muchas veces, por ejemplo, me tocó muchísimo en Quebec que los roles completamente invertidos, ¿no? Entonces, creo que a mí, o sea, independientemente de cosas en específicas, me sirvió mucho ver la comodidad con la que, o sea, la comodidad con la que se viven otras maneras de vivir. Lo que pasa es que, por ejemplo, uno cuando está en México y te dice, no, pues, ¿qué vas a hacer? No, pues, digamos, ¿no? Un ejemplo. No es mi caso. Creo que en México no conozco otra, no, sí conozco tal vez un papá así. Pero que diga, no, pues, ¿cuál es tu plan? No, pues me caso y mi esposa va a trabajar y yo me quedo aquí en la casa, por ejemplo, ¿no? Y es invertido, ¿no? O sea, completamente lo de México, ¿no? Que cada vez va siendo más equitativo y demás, pero tradicionalmente eso es lo que se conoce, ¿no? Y ver en otras culturas, por ejemplo, en Quebec, ¿no? Que sea completamente lo contrario. Este. O sea, más que verlo bien o mal, ver la comodidad con la que se sienten otras culturas y ver que la mía es simplemente pues como decía, es un invento. O sea, así somos porque, pues así se han acostumbrado, pero no es que tenga que ser así. Me ha permitido a mí sentirme más cómodo con las maneras que yo quiera vivir mi vida, mis relaciones y demás. Entonces, como que el hecho creo que he aprendido mucho por la observación.
O sea, por ejemplo, por ejemplo, en países como Praga, que pues es muy libre. O sea, algunos dirían demasiado, ¿no? Es muy, muy libre. Eh, Me ha permitido ver que, no sé, por ejemplo, la religión no tiene que ser un eje central de tu vida como para poder hacer las cosas bien, ¿no? O sea, hacerlas porque están bien, no porque tengas miedo a Que Dios, las ¿no? Es practiques. un ejemplo, ¿no? Este, y creo que a mí lo que me ha dado mucho es eso, o sea, poder observar otras maneras de vivir y ver que las cosas salen igual de bien o mejor, no tanto por cómo sean las cosas, sino sí, por lo aceptadas que estén, por los cómodos que, o sea, por lo bien que te quedan a ti, por lo cómodo que te sientas tú con ellas, y no necesariamente como este, porque así debe ser, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que aquí en México piensa que sí, o sea, que las cosas así son y que así son las mejores, así son las mejores maneras. Por ejemplo, hace rato León hablaba de comunismo, socialismo, que no quería sonar tan así. Porque no, o sea, a final de cuentas nadie lo ha puesto a prueba realmente bien como para decir no funciona. O sea, así que tú digas que alguien lo ha hecho al pie de letra, no. Entonces, pues tampoco como que el sistema que llevamos ahorita no es lo mejor, es lo que hay, pero no necesariamente debería ser el único, ¿no? Y creo yo que si pudiéramos permitirnos observar deja tú vivirlo, sino observar y ver, pues, que hay otras maneras de vivir donde la gente se ve más en paz y más feliz. Creo que eso te enseña mucho más a que si quieres involucrarte o a veces meterte, a veces dejar las cosas ser, te ayuda muchísimo más para aprender que querer andar investigando. Ah, por ejemplo, a mí me sirve mucho eso, a dónde he ido, o sea, como sí, como de aprendizaje, ¿no? Lo platicamos del tipo de relación. He visto, o sea, he visto, parejas abiertas que son muchísimo más felices que quienes viven amargados y solamente unidos, ahora sí que hasta que la muerte nos separe, pero amargados hasta el final. Y he visto parejas abiertas, no sé, por ejemplo, sus 50, 60 años y demás, en otros países, que son tan, pero tan felices, y dices tú, pues realmente creo que lo padre de esto es que te permites a ti ser, porque creo que a veces, o sea, a veces tomar decisiones o querer hacer las cosas distintos da temor por lo que decíamos ahorita, ¿no? Por pues, qué van a decir o no pertenecer, o a veces la familia, la cultura. Pero cuando ves que hay otros lugares que lo están haciendo y les va bien, como que te sirve a ti como de impulso o de motivación, decir, ah, pues mira, puedo intentar. Entonces creo que o sea, independientemente de casos específicos, creo que el observar lo distinto me ha hecho darme la libertad también de poder intentarlo, pues. Oye, Sí. antes de que León intervenga, es que quiero decirlo porque si no se me va a olvidar, pero, o sea, creo que, porque ya llevas tiempo en el extranjero, pero lo dices como si, como si fuera algo muy natural, en el sentido de, o sea, para ti ya es natural porque has visto muchas cosas, ¿no? Pero pensando Sí, tal vez en tu yo, Esteban, de antes de salir de México, que tal vez pensaba en como, no, pues yo qué voy a compartir a mi novia o a mi mujer o a mi esposa, y hoy, el mismo tiempo, este año que ha ido siendo como quitar capas y identidades y cuestionar, pues hoy ya lo ves como muy natural, o sea, me da risa porque te veo y digo, este no es el típico pensamiento, no digo que en México no haya gente que apueste por las relaciones abiertas, lo hay, pero definitivamente es un país que tiende más como a una postura tradicional, ¿no? ujú, Entonces, sí, sí, o sea, sí siento que también esta mirada se ha construido a lo largo del tiempo de poder ujú. decir, ya ni siquiera como un aprendizaje directo de, ah, aprendí esto de ser hombre, no, sino ver esa libertad en las posibilidades, ver esa amplitud con la gente, con la cual la gente se vive y ver que la gente no está casada con un rol como tal vez algunas sociedades sí tienen como roles más estructurados, ¿no? Ya hablamos de México, pero luego pueden haber extremos como la India o países como muchísimo más extremos, ¿no? En ciertas posturas. Es que te digo algo, Irene, creo que me sirve mucho verlo todo en acuerdos, o sea, en general. O sea, acuerdos, porque quieras o no, tenemos acuerdos con todo el mundo, o sea, realmente. Ujú, Es solamente que nunca los hablamos, y creo que para mí es súper importante como el tema de la comunicación, o ujú, sea, comunicación y transparencia y la intención y demás, pero ir haciendo acuerdos
estarlo revaluando y demás, y si no, o sea, siento yo que eso es lo importante, ¿no? O sea, independientemente si es amistad, si es, Sí. porque tú hasta tienes un acuerdo con tu cultura, o sea, que no lo sabes, pero ahí está, ¿no? Y es como yo acuerdo ser esta persona para encajar en esta cultura, ¿no? Ujú. Entonces, si no te sirve, pues se escucha feo, pero tal vez deberías hacer un acuerdo con otro país. Es por eso que mucha gente busca irse, ¿no? Porque dices que yo no entro acá, o sea, como que lo que yo soy no, no termino de embonar, ¿no? Dices tú, bueno, y si en otro lado lo intento, y por eso hay gente que a veces de varios países, como yo, por ejemplo, que ando buscando en dónde me siento, pleno, porque yo también voy cambiando mucho, ¿no? Sí que era un poco Y lo creo, que decías en creo que el están inicio. acuerdos. Perdón, Sí, perdón sí. que te interrumpiera, era un poco lo que decías en el inicio. Yo siempre he sido muy contreras, yo siempre he sido de querer hacer las cosas diferente, Sí, lo cual me generaba un problema, pero cuando me voy a lugares en donde veo que hay muchas formas de hacer las cosas, siento que sí. encajo, porque veo esa apertura que me da permiso también a mí a probar esas posibilidades, ¿no? Ujú. Ya, Sí, que perdón. también creo que agradezco a mis papás que la verdad, o sea, te puede decir que sí son de un tema tradicionalistas, pero como que realmente creo que se esforzaron por de alguna manera darnos apertura a decir, hay maneras distintas, ¿no? O sea, entonces siento que eso lo permitió. Y aparte creo que yo también desde chico, no sé por qué, nunca dejé que las cosas fueran como son, pero sí, o sea, creo que es algo que uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Depende de dónde vayas. Súper, pues muchas gracias. Tú, León, ¿qué has aprendido de los hombres en Cataluña? Porque España es muy diversa y son muy diferentes los hombres. Es muy diversa, sí. Creo que hacemos a veces sin, sin caer en ninguna cuestión política, creo que sí hacemos mal en generalizar y en general en los países, ¿no? O sea, Ujú. cada país tiene, o sea, qué tiene que ver Chihuahua con Mérida, ¿no? O Sí, no, sea, no. pues sí, cosas, pero también cosas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Pero bueno, yo aquí me encuentro justo con lo que les contaba, ¿no? Hombres que pueden ser suavecitos y no por eso menos hombres, ¿no? O sea, no menos personas, no menos humanos. Este, el compartir, por ejemplo, eso a mí me encantó, ¿no? Los primeros 2 años de mi hija, este, después de que pasó el periodo de lactancia con su mamá, yo me quedé, como contabas tú, yo me quedé en casa, este, yo me encargué de la niña, me salía con el fular a la calle y me hacía amigo de otros hombres con fular y bebés, ¿no? Y me hice amigo de uno que traía a dos, traía a sus gemelos. Y nos encontrábamos a las 9 de la mañana en el parque. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Bueno, terminaron yendo al cumpleaños número 1, ¿no? De mi hija. Otra de las cosas que a mí me encantó de aquí es justo el poder expresarte como tú eres a través de la vestimenta, ¿no? Como decía también Irene, ¿no? Que ella también lo vivió. Un día a mi hija se le ocurrió decirme, no, 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 le digo, ¿ese es chico o es chica? Y me dice, es chica. Y le digo, ¿por qué? Pues porque lleva falda. Y le digo, ah, ¿y eso qué? La ropa es ropa, la puede poner quien sea. No, 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 las faldas son para las niñas. Y yo, ¿estás segura? Sí. Y me compré una falda y salí a la calle en falda. ¿Sí? Y me di cuenta que cuando yo era niño me moría de ganas de usar falda porque veía a los de Cava que salían en falda y se veían increíbles y yo decía, wow, yo quiero una falda, para mí ha de ser súper cómodo andar en falda. Bueno, ya, tengo mi minifalda con raja y todo. Y mi hija se sintió un poquito incómoda al principio, ¿no? De 3 a 4 añitos. Y después se dio cuenta que, pues, como absolutamente nadie me dijo nada, nadie ni siquiera, a lo mejor por ahí alguien me volteó a ver, ¿no? Así de, ¿ya sé? Ah, lleva falda.
y ya, ¿no? Ese tipo de libertad. Y tercero, igual, este, eh, eh, aprender que no es, yo traigo mi idea de relación y a ver quién encaja. Ujú, No es, oye, a ver, tú me pareces interesante, háblame, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? A mí me gusta esto, a ti te gusta esto, a ti me gusta esto, a ti te gusta esto. No a poderme relacionar desde justamente, y no hablo románticamente, ¿no? Hablo en general, o sea, eh, es como no hay esa como expectativa, ¿no? O sea, no hay este es mi checklist, y si no lo cumples, pues no. Hay más bien como, oye, ¿y si hacemos un checklist juntos? ¿No? Ah, a ver, vamos a ver si coincidimos, ¿no? Y si no, no. Y también esta parte de la libertad, ¿no? Creo ujú. que es uno de las capitales swingers, del mundo, Barcelona. Y justo conocer gente, sin yo adentrarme, tampoco, no he tenido como la oportunidad. Llevo casi uf, ya casi 5 años soltero, ¿no? Disfrutando de mi paternidad y de mi soltería, pero no, sin esa necesidad, ¿no? De vincular, de tener a alguien, de que alguien piense en mí, ¿no? De que alguien me quiera. Eh, Creo que eso, por suerte, ya lo superé con gracia, pero sí me sorprende y me da curiosidad, ¿no? Me llama la atención. Aún no lo he adaptado, no lo he adoptado, pero sí que veo y me da comodidad el saber que la posesión es algo más del pasado, ¿no? Es como, ¿qué nos gusta? Por qué te voy a frenar de lo que te gusta, ¿no? ¿Qué tiene que ver, ¿no? Este cuestionamiento de, ¿qué tiene que ver que yo esté con una persona, a lo mejor sexualmente, con que yo te ame activamente, ¿no? ¿En qué está peleado? ¿En qué está, ¿no? Y he encontrado a mucha gente aquí que me ha hablado al respecto, parejas, ¿no? Tengo amigos que me dicen, es que a mí me encanta ver a mi pareja con alguien más. Ay, wow, qué loco. ¿Y por qué no? Y en vez de decir, ay, no, yo no. No, pues sí, o sea, no sé, pero porque no puedo decir checklist, sí, yo haría eso, porque no estoy haciendo ese checklist con nadie, ¿no? Entonces puedes curiosear perfectamente y decir, bueno, cuéntame más, ¿no? Edúcame al respecto. Y yo creo que esas tres cosas, ¿no? La paternidad activa por parte de los hombres, Ujú. la paternidad presente, la, la, la libertad al vincularse y ya no me acuerdo cuál era la otra, pero bueno, esas tres. Pero están muy en la línea, lo recogí. O sea, esto que decía Esteban, tú también lo dijiste, lo de hay muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Ver que la gente tiene como esta amplitud y tú lo encajaste mucho también con el, como vi a otros hombres ser padres, ¿no? Cosa que tal vez no veía en México, el vestirse, el ponerme una falda y que pues nadie me vea o nadie me juzgue. Esta sensibilidad ambos la hablaron, ¿no? De diferentes formas. Hablaron como de esta necesidad de no estar en una relación ambos, ¿no? Y de otras maneras de vincularnos desde una mayor, como lo mencionaron, acuerdos, conversación, como parece que ya no es esto de hay un modelo que tengo que seguir y siempre tengo que estar en pareja, sino, oye, voy a estar en pareja cuando resuene y además en ese resonar, pues construiré con cada mujer, en el caso de ustedes, ¿no? Como hombres heterosexuales. Bueno, que ahí, Ujú, por ejemplo, Irene, creo que, por ejemplo, al menos, también pienso que no solamente es, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O sea, yo pues tengo muchos amigos y amigas y demás, ¿no? Y entonces, por ejemplo,
yo recuerdo, ¿no? Pues te digo que desde chico, pues mis papás siempre me han dado mucha libertad de todo, entonces yo me acuerdo perfectamente, ¿no? Yo a los 16 17 años, por ejemplo, yo, no sé, por ejemplo, que quería ir al cine, y le decía a un amigo, oye, ¿quieres ir al cine? A un amigo, ¿no? Y era como de, oye, ¿cómo vamos a ir los dos, no? Ujú. ¿No? Por ejemplo. ¿Qué te Entonces, por parece? ejemplo, o sea, exacto, ¿no? Como, ¿cómo vamos a ir los dos, no? Y es como de, pues, vamos a ir a una película, ¿no? O sea, bueno. Pero, Todo el mundo sospechaba, hasta tus amigos, Esteban. sí, creo que, o sea, creo que ir a otro país, por ejemplo, te hace sentirte y ver, ¿no? Que, por ejemplo, o sea, vincularse emocionalmente a otro hombre, o sea, de amistad, de querer platicar y vamos a tomar un café y todo eso, es completamente natural, pues. Y creo que te hace ser, es sano, o sea, es sano poder platicar, ¿no? O sea, y poder sentirte libre de decir, o sea, no solamente vincularme románticamente a una mujer, sino es emocionalmente con alguien que me cae bien y que pues quiero o sea, ir a tomar un café con un amigo, pero siento que, no sé en Ciudad de México, en ciudades más grandes, pero creo que en ciudades más chicas, por ejemplo, en México, este, es muy cerrado eso, ¿no? Es como de, bueno, o sea, se ve un poco extraño, más si eres soltero y todo, se ve extraño, cuando no debería ser, Claro. y creo Todavía que, hay gente que cree que no podemos ser amigos, hombres y sí, mujeres. exacto, ¿no? O sea, entonces como que, o sea, también o sea, es padre poder ir a otro lugar y decir, o sea, da igual, o sea, al final de cuentas, este, sí, o sea, creo que eso también es parte de la vinculación, o sea, no es solamente como Pareja, sino en general. en pareja, sino es como decir, bueno, puedo vincularme con otras personas, o sea, para platicar y demás, y también te sentir a ti más cómodo con eso. Ujú. Creo Sí, que eso sí, también. como, y eso resuena con lo que decían los dos de la libertad, ¿no? La libertad de, eh, o sea, de cómo vivirse a sí mismos y de cómo abrir sus emociones y de cómo abrir sus invitaciones al cine al amigo o a la amiga sin que se repiense como me están ligando, ¿no? Y luego también hablaron mucho del no poseer. León lo puso más como el no poseer a la persona, no poseer a la pareja, ¿no? Como desde este rol como más patriarcal, en donde el hombre, ¿no? Tenía la novia y la novia era suya, ¿no? Y luego tú hablabas también en algún punto, o sea, cuando hablabas de esto de soltar y empezar de cero y tal, como del desapego material, ¿no? También Ujú. creo que es algo que como hombres, o sea, quieren tener propiedades, tener coches, tener cosas, ¿no? Es como mucho el valor del hombre en el tener y mostrar que tiene la capacidad de ser proveedor. Y creo que el mindset de los dos, y también mucho como desde el empezar cero, pues no puedo tener muchas cosas y además me desapego de ellas porque ya me fui, ¿no? O sea, Ujú. entonces definitivamente veo todos estos temas en diferentes rubros, no solo a nivel pareja y no solo en ustedes. Y Ujú. bueno, me encanta y esto creo que podremos estar horas, pero me gustaría hacerles una última pregunta. em, y es, ¿qué le dirían a ese hombre que eran antes de emigrar? O sea, hoy, desde este nuevo lugar interno, desde cómo los ha atravesado la migración, cómo los han atravesado las culturas y las diferentes formas de vivir la masculinidad desde estas otras culturas, si se lo pudieran encontrar al yo de hace 10 15 años, ¿qué consejo le darían desde el hombre que son hoy? ¿Quieres empezar, León? Yo creo que lo tengo bastante claro, entonces no voy a tomar tanto tiempo. Le diría dos cosas. Uno, me, me, me hablaría un poco fuerte, la verdad. Este, sí me haría una buena invitación a lo mejor, no porque no haya dejado de serlo en la actualidad, pero sí en un pequeño grado menor, pero me pediría encarecidamente que dejara de ser un ignorante, este, que, que, que pusiera atención a ciertas cosas y sobre todo a lo mejor hasta irme antes, ¿no? Ujú. Y así ya pregunto un poquito por a qué cosas le pondrías atención. O sea, a qué cosas le invitarías a poner atención que hoy sí pones atención. Desde esta postura como migrante, como papá, como desde Sí, esta deconstrucción. pues
prácticamente a lo que me di cuenta en estos años, ¿no? Mis crisis más fuertes, por así decirlo, existenciales, eh, fueron entre salir de la preparatoria del bachillerato y la carrera. Y fue también mi momento más narciso, ¿no? En ese sentido, me di cuenta que me estaba comportando, ¿no? Narcisísticamente, y que esto me llevaba también a rodearme de personas muy sensibles y empáticas conmigo, pero yo tenía que mantener ese papel. Y mantener esas etiquetas en la noche sin nadie, pues a mí me rompía porque no se identificaban realmente con mi ser, ¿no? Con ese niño que llegó de Austria. ¿No? No cuadraba. Y entonces yo decía, ¿quién soy? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Y justamente a mí me gustaría ir a ese momento, ¿no? Darme paz y explicar por qué, qué son esas etiquetas, qué son esas creencias, qué es todo eso que no te está cuadrando y por qué te está doliendo, ¿no? ¿Por qué estás llorando? Porque allá afuera no te lo puedes permitir, porque tu etiqueta es del tipo ultra extrovertido, ultra loco, simpático, hablador, y no, pero tú no eres eso, ¿no? O sea, no eres esto que te dicen que eres, y tienes la capacidad de ser exactamente lo que tú quieres, ¿no? Ujú, Aprovecha tu privilegio, no lo perpetúes, pero aprovechalo, ¿no? Y al no perpetuarlo, el irme de México me ayudó a mí y me hace sentir, por lo menos en esa parte, como decir, bien, o sea, no estoy perpetuando ese privilegio, ¿no? Y estoy siendo quien quiero ser, no quien me piden que sea. ujú. Qué bonito. Tú, Esteban, ¿qué le dirías a ese Esteban de hace 15 años que no había migrado, que no había tenido esa crisis, ese accidente, que no había estado solo? Creo que, pues lo primero le diría, voy a explicar por qué, pero creo que sí le diría, pues que no eres tan importante, ¿no? O sea, siento yo que muchas veces, en general la sociedad somos medio antropocentristas, ¿no? Creemos que somos el centro del universo y que todos somos lo más importante y no, o sea, realmente, hay millones de cosas mucho más importantes que tú y eso a mí es algo que yo. Muchos dirán, ¿cómo te vas a repetir eso seguido? O sea, pues estate. No, o sea, sé que valgo, sé que merezco. O sea, sí, eso está bien, pero creo que el hecho de no sentirme lo más importante me hace ver la vida un poquito más subjetiva. O sea, como los problemas, los temas y demás. Y creo que cuando me pude ir a otro lado, sí, o sea, caí en cuenta en que con lo que se hablan hace rato, ¿no? Llego a un lugar y dices, ah, pues soy hijo de tal, o me dedico a tal y tal. Y lo demás, como de, ¿y eso? Y entonces como que, pues es un golpe a tu ego que poquito a poco te das cuenta que sí, o sea, que eres una persona más, pero que una persona más que tiene muchísimas cosas por vivir, por hacer y demás, por aprender, te permites más fallar, te permites más experimentar, te permites más, este, vivir, porque pues, al final de cuentas, o sea, eres parte de un conjunto, ¿no? Entonces, creo que me diría que no eres tan importante. O sea, porque creo que cuando estás chico sientes que Dios, eres el centro, eres todo. Sí, sí, claro. Este, otra cosa que me diría es, todo pasa. A la adolescencia, ¿eh? Qué horrible es voltear. O sea, yo volteo a ver a mi adolescente y ya está igual. Sí, sí, es que cuando estás en esa edad dices como de, Dios, o sea, todo lo sientes como que un gran cuento por lo mismo, de que tú dices, sí, ¿cómo que van a pensar de mí? No te vas a Da perder igual, la fiesta te va a perder a exacto, ti. exacto. Creo que también me diría, eso sí lo digo a todo mundo que me preguntan, dime un consejo o lo que sea, digo, todo pasa y no pasa nada, ¿no? Cuando hay
creo que todos hemos pasado por mil y un frustraciones, estrés, problemas, bajones, accidentes de diferentes tipos o pérdidas o demás. Y sentimos que ya se acabó, ¿no? Y más a esa edad, de los 15, 20, que dices ya todo, ya, mi Ya vida es, ya fue. Ni siquiera es, fue, o sea, ¿no? Y fue. sí, ya fue. Y te das cuenta que pasan un par de meses y la gente sigue su vida y tú sigues la tuya y tienes otra oportunidad después. Yo sí creo en segundas, terceras, cuartas, quintas y sextas oportunidades hacia uno mismo y a veces hacia los demás, también depende, ¿no? Cómo llegue el otro. Entonces todo pasa y no pasa nada y también creo que aprendí con el tiempo a que creo que muchas veces uno vive muy pasivo, o sea, como siempre estás esperando que la vida, o sea, como que la vida pase y que algo te caiga del cielo y a veces sí, hay gente que tiene suerte y que sí, pero creo que uno tiene que hacer que la vida también pase, o sea, con acciones, como decíamos ahorita, o sea, realmente pues toda esta plática no surgiría si nadie hubiera tomado la decisión de irse a otro país, ¿no? Ujú. O sea, ¿no? O sea, estando en el nuestro tal vez sería otro contexto y demás, pero siento que uno tiene que hacer que la vida pase, porque si no, pues sí, esa sí se te pasa, ¿no? Entonces, como tal, siento que esas tres cosas creo que me ayudarían mucho, como para poder llegar a este mismo lugar, Qué bonito. que estoy tan Wow. contento. Qué bonito, me encanta escucharlos, me gusta verlos contentos, obviamente, en esta construcción continua que sé que en tus casos no va a parar. Espero que quienes escuchen este video sea una invitación. Si bien no siempre es salir del país, pero sí salir de como estas mini cárceles, ¿no? De estas ideas de otros, pero claro, es mucho más sencillo cuando nos vamos porque literal dejamos todo, soltamos todo. Y me gustó mucho, los dos le dan al mismo punto al cuestionar el somos, ¿no? Ujú. Y tú dices, o sea, no somos lo que otros nos imponen y no somos tan importantes, ¿no? Y yo lo encajo con somos lo que damos, o sea, creo que también mucho de cuestionar el rol de género, que es lo que tienes que hacer, es quién quieres ser, quién quieres ser de verdad para sentir que estás dándote al mundo, ¿no? O sea, yo me lo preguntaba el año pasado, mi vision board fue de eso, o sea, no qué quiero hacer, sí, hay cosas que quiero hacer y las hice todas, se cumplieron, y ahora me toca ir a revisar si sí fui quien quise ser, ¿no? O sea, pero no desde Irene tiene que o debería de, no desde estos mandatos sociales, sino quién quiero ser yo con la que me topo en la esquina, con las personas que me rodean, con las personas que acompaño en terapia, con mis amigos, con mis parejas, con mi familia, ¿no? Entonces, creo que mucho de esta conversación recae, seamos hombres o mujeres, como en cuando migramos tenemos la oportunidad de tener, por un lado, la crisis, la soledad, pero desde ahí usar la libertad para construir cómo queremos vivir, ¿no? O sea, Fíjate, Irene, que, o sea, para decir algo creo que no dije, pero yo lo veo mucho así, o sea, creo que o sea, todo el mundo habla del cuadro, ¿no? ¿Vives dentro del cuadro o vives fuera del cuadro? O sea, como esta parte, ¿no? Y yo siento que no se trata de vivir fuera o dentro del cuadro. Yo pienso que se trata de... Porque al final de cuentas, cuando vives dentro del cuadro, pues vives con miedo a salir, ¿no? Y cuando vives fuera, pues también te has medio condicionado a moverte alrededor de él, ¿no? sí, Rompe el cuadro, o sea, no tengas miedo de soltarte y vivir sin etiquetas, sin la costumbre, sin las tradiciones. Y cuando pierdes ese miedo, creo que pasa lo que tú dices, ¿no? Te permites vivir en libertad y ser. ¿No? Entonces siento que si puedes romper el cuadro, mejor lo hagas, en lugar de querer salir nada más. definitivamente. Wow. Algo más que le no poder dormir hoy es tu pan. No, No, León, totalmente, muchas gracias también por... totalmente. Sí. A mí me ha dado mucha paz mental y orden, este, y espejo, ¿sabes? O sea, porque justo lo que más yo batallo es parar esto que está aquí adentro, ¿no? Y poderle dar un poquito de estructura.
y a mí escucharte me da un montón de estructura. Está increíble, está increíble. Gracias, León. Qué Gracias. bonito. Nuevas masculinidades que entre ustedes Exacto, podemos ir al cine, el León. admirar a un hombre y Vamos, decir, vamos al oye, cine. Podemos ir al Invita al cine, León, y cine, luego por sí, un café. invítenme. por favor. Son capaces de ir sin mí, me choca. No, pero sí está la invitación abierta el día que quieras aquí en Barcelona. Eh, eh, Sí, Esteban, ya ven, y vamos a Muchas estar en gracias. Barcelona. Muchas gracias. Te acompaño. Perfecto, perfecto, muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. por favor, vengan los dos. Bien. Pues bueno, muchísimas gracias a los dos. Dejo sus proyectos que son maravillosos. Síganlos en redes. Son hombres muy sensibles que comparten desde su día a día, así como migrantes, pero también su paternidad, su arte, sus reflexiones, sus consejos, sus propias crisis existenciales y preguntas. Y eso me encanta. Así que qué rico tenerles. La verdad que yo me voy con esta conversación que sé que va a ir seguir. Y pues nada, qué rico que existan hombres como ustedes. Ya digo esto para cerrar. Mi feminismo, ¿no? Porque hay feminismos, incluye a los hombres. Y definitivamente creo que tenemos que trabajar en conjunto y que tenemos que reflexionar, conversar y deconstruirnos en conjunto, porque o sea, sí, parte de lo que me hace como empezar a encajar estos temas de masculinidades de diferentes formas es porque veo que se está como, está viendo como un enojo y un rechazo al hombre y creo que esa no es la respuesta. Entonces, bueno, pues solamente quería decirles eso, ¿no? Que es como este deseo y como esta conexión con lo que a mí me hace sentido en mi propia deconstrucción, como el voltar a verlos e integrarlos en la conversación, ¿no? Así que bueno, qué rico, No, pues Irene, te agradezco el espacio, la introducción a León y la conversación. Siempre qué se rico, agradece poder intercambiar, la qué verdad. Increíble. rico. No, yo Les estoy bien mando un contento. Yo abrazo. estoy muy, muy contento con esto que acabamos de hacer. Ay, qué De bonito. escucharlos a los dos y ver también tú cómo eres capaz automáticamente de tomar los puntos importantes. Me encantó el formato. Qué rico, nos vamos a dormir por acá rico, tú seguirás tu día muy rico por allá, por Continúo. nuestro bello México que por ahí andas. Pues nada, un besito a todos y espero que a los hombres que hayan visto este video pues se animen a eso, a echarse su chapuzón en la soledad, en la crisis, sabiendo que de ahí renacen y renacen con mayor libertad y con mayor flexibilidad y con esa apertura a vivir otras formas. Así que nada, un Gracias, abrazo, Irene. estén muy Gracias, bien. León. Gracias, Bye. Irene, Esteban. Un abrazote. Un gusto.